presentar el libro. Este es el libro de Cao Sirenio. Generalmente cuando se hace una presentación de estas, se invita al público a que conozcan la obra, a que compren el libro, compremos el libro, pero adicionalmente, si no lo podemos comprar, lo conozcamos y podamos estudiarlo. Estos son de los libros que se leen. No podría decir que se disfrutan por el contenido de lo que narra, que a veces es muy difícil, pero es un libro que hay que estudiar. Yo voy a leer un texto de 3 páginas y media, en letra grandota, para que lo pueda leer. Y entonces, hay una película que seguramente que está en las redes, que se llama Las viñas de la ira, o Las uvas de la ira, y narra, que es una obra de John Steinbeck, que narra la expulsión hacia 1930 de los granjeros, pequeños productores del medio oeste norteamericano, y cómo ellos van hacia California, pensando que ahí está la posibilidad de salir de su pobreza, de su abandono, y entonces se convierten en asalariados, en clase obrera, en jornaleros, y así les va. Es un proceso de mucha destrucción, de engaños a los pequeños productores. Narra Steinbeck las dificultades para adaptarse y reconocerse en esa posición social, amenazados, perseguidos, exiliados, pero al final son blancos. Esos pequeños productores son blancos, son norteamericanos, son ciudadanos norteamericanos blancos, y aún así les va terrible. Pero también se recuerda, cuando lee uno a Sirenio, las luchas de César Chávez y Reyes Tijerina en la década de 1960 y 1970. Es el movimiento de los braceros, la raza. Ya ven ustedes que, por ejemplo, que si hablamos de los comunistas, ellos levantan el puño izquierdo, que si hablamos de los hippies o de los hacen la V de la victoria, en fin, ¿no? Los chicanos, los trabajadores migrantes, dicen, nosotros somos la raza, carnal, la raza, ¿sí? Entonces ponen su brazo, que son los braceros. Y entonces, ahí con César Chávez y Reyes Tijerina, en la década de los 60, donde una de las informantes de Cao también lo recuerda, promueven la organización inicial de lo que se llamó así, la raza, y era reivindicar la presencia mexicana, pero la presencia mexicana norteamericana, con una especial ideología donde se reconocen como obreros binacionales en un territorio despojado. Aparecen, por ejemplo, uno de los referentes fuertes es la Virgen de Guadalupe. Recientemente se ha establecido como resultado del Tratado de Libre Comercio y su variante actual, el TEMEC, desde 1994 y un poco antes, que son poco más de 500 grandes empresas transnacionales las beneficiarias directas, no todas agrícolas, o la gran mayoría no agrícolas, pero buena parte agrícolas, pero esos son 500 empresas las que se benefician de ese tratado. Cao escribió este libro en 2021, hace 4 años, pero no pierde vigencia, ni para adelante ni para atrás. Puede explicar más atrás del 2021, podemos explicar así, por lo que narra, una situación que dura ya décadas, pero también puede expresarnos lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir dentro de los siguientes 10, 20 años. Es un contexto en el que él se mueve. No es un libro donde empiecen vamos a explicar la parte metodológica, la parte teórica, el marco conceptual. Él obvia todo eso, aunque no pierde de vista que hay un marco metodológico y un marco teórico y un marco conceptual, pero es implícito. Vamos, lo tiene uno que descubrir en la misma lectura. De esa manera, lo que él se apunta es a describir las situaciones, y esa explicación de las situaciones es más que suficiente para explicitar más de decenas de teorías. Recoge los testimonios sin muchas metodologías. Luego nosotros, en el trabajo de campo que realizamos aquí en la universidad,
donde incluimos elementos sociológicos, antropológicos, y hablamos mucho de la investigación-acción, de la investigación participativa, desde, en fin, ¿no?, una serie de pormenores al respecto. Él hace a un lado todo eso y la investigación que realiza, sin meterse a la discusión de investigación, acción, etcétera, y sus fundamentos y las 100 metodologías de trabajo comunitario y demás, él agarra y lo que hace es que se convierte en migrante, se convierte en jornalero, se reconoce como jornalero y de esa manera ingresa a su espacio y vuelve a representar, ser parte de su pueblo, de la identidad que le da su identidad de hablante de la lengua ñusaví. Ñusaví es mixteco, nada más que mixteco es dicho en náhuatl, que es una forma de denominación de la dominación azteca sobre el pueblo ñusaví. Quiere decir lo mismo ñusaví que mixteco. Mixteco, el lugar, la gente que vive en el lugar de las nubes, ñusaví es igual, la gente, sí, de la lluvia. ¿Sí? Decía uno de los maestros más estimados, otro de nuestros maestros, que nosotros no tenemos ¿cómo tenemos que hacer una investigación-acción, una investigación participativa? Eso lo hacen los que vienen de fuera. Cuando trabajamos con nuestros pueblos, pues trabajamos desde dentro. Y entonces él decía, ser pueblo, hacer pueblo. Y esa manera era sentarse igual que nuestra gente y reconocerse en nuestra gente. Simplemente estar ahí, ¿sí? A lo mejor no se habla el mismo idioma, a lo mejor no se come de la misma manera, a lo mejor no se comporta de la misma manera, pero es nuestra gente. Somos nosotros los que estamos ahí. Los testimonios que él nos presenta son múltiples y recuperan un dibujo muy completo de la situación rural en el país y sobre todo de la vida y trabajo de los jornaleros. Él destaca algunos sectores, por ejemplo, destaca a las mujeres por sus múltiples opresiones, destaca a los jóvenes por su frescura y por el exceso de maltrato que reciben, destaca a los indígenas de diferentes nacionalidades por su condición de marginación, del desprecio que reciben y de las formas que tienen para resolverlo. Ahí se expresan entonces náhuatl, mixtecos, triquis, mayas, otomíes, purépechas y cuantos más. Se describe y digamos, él no hace una explicitación de decir, estos son los náhuatl y esto, sino que la condición es común, nada más que su identidad es directamente por ser hablante del mixteco, del ñusaví, es con los ñusaví. ¿Sí? Yo creo que ahí es donde más te identificaste, con los que más tenías comunicación, ¿no? Y son expulsados, se describe con mucho detalle desde la cercanía de estar dentro de la comunidad en la región que los expulsa, engañados por los enganchadores que les ofrecen las perlas de la Virgen y a lo último les cobran todo, explotados por los dueños grandes y pequeños de las unidades de producción agrícola a través de los capataces, los choferes, los pagadores, los organizadores del trabajo. Cada uno saca su tajada de los trabajadores, cada uno obtiene su pedazo. Un estudiante del CCH hace muchos años, como más de 40 años, él escribió un poema muy pequeñito que dice: de masacre en masacre nos mutilan la vida de tajo en tajo. Y yo, cuando estaba yo leyendo esto, recordé el poema de este compañero Agustín. Las condiciones de trabajo, el viaje largo desde la comunidad, desde Guerrero, o desde Oaxaca, o desde Puebla, o desde cualquier lado, hasta el norte del país, hasta la frontera, casi hasta la frontera, pegado hasta allá, hasta el norte. Ese es el viaje largo, pero hay una serie de viajes cortos, donde se trasladan los migrantes, los jornaleros se trasladan de una región productiva a otra región productiva, según el ciclo agrícola en el que estén, si hay que cosechar frutilla, o hay que cosechar naranja, o hay que cosechar fresa, o hay que cosechar hortaliza, y entonces se mueven de un lugar a otro buscando dónde paguen mejor y dónde se pueda establecer mejor, y también para conocer. Pero también nos explica esos traslados hacia los campos, de donde viven, de donde duermen, hacia el campo, cómo son
se tienen que parar ahí en la esquina, pues, ¿no? Esperar a que lleguen las camionetas a seleccionar a los trabajadores de ese día, y ojalá me elijan a mí para, aunque sea la chinga que me van a acomodar, pero de todas maneras algo voy a traer a la casa, algo voy a traer, porque de otra manera me voy a quedar aquí sin poder trabajar el día de hoy. Describe también las viviendas, las comidas, cómo se organiza para comer, pues, el acoso contra las mujeres, que ese es constante, el desprecio y la explotación, las humillaciones, el acoso a las mujeres, porque ese es constante, la preferencia para los que no saben leer y escribir. Cuando él llegó a pedir el trabajo le dijeron, ¿y sabes leer y escribir? Y él dijo no, porque si decía que sí, no lo contrataban. Así nos los explica, no me contratan. Si digo que sí, no me contratan. ¿Por qué? Porque el que sabe leer y escribir va a leer el contrato y va a echar cuentas y vas a ver que no le están pagando lo justo, bueno, lo que se había acordado, aunque sea injusto. Y entonces lo que hace él es, cuando lo van a enganchar, dice, no, yo no sé leer y escribir. Ya cuando llega ya con sus paisanos, ahí sí dice, yo sí sé leer y escribir, pero no lo dije, pues, ¿no? Y ya se identifica como él, como Cau, pues, ¿no? Como pues, como una persona que va a recoger los testimonios. No quise decir investigador. Pero entonces, le dan la preferencia para los que no saben leer ni escribir. Describe cómo son las condiciones de insalubridad. Por ejemplo, los baños son en la mañana, pues te puedes bañar en la mañana, pero el agua está helada, y te puedes bañar en la noche, pero ya estamos suficientemente cansados como para bañar. Y es más, se prefiere que no te bañes, porque si te bañas significa que no eres jornalero, que no eres, tú traes una condición diferente. El jornalero difícilmente se va a bañar. ¿Para qué me baño si mañana voy a estar otra vez igual de sucio? Pues no, sí, desde la mañana, todo el día, pues no, ¿sí? Además de esa insalubridad, la oportunidad de esos baños fríos, el acoso contra las mujeres, porque ese es constante, el contubernio de los patrones y el gobierno, y la vida que no deja. Y sin embargo, en toda esa situación tan terrible, hay risas, músicas, comidas, vestidos, tradiciones que se repiten y se mantienen, y nos mantienen en una identidad múltiple que reaparece con las formas organizativas comunitarias. Ahí se expresa la comunidad. Cuando marchan los migrantes, no marchan y dejan la comunidad en el pueblo. Se llevan a la comunidad, se llevan la cultura, se llevan a las relaciones, se llevan a las costumbres, se llevan a las tradiciones, se llevan a la lengua, se llevan al vestido, se llevan a la creencia. Y cuando llegan allá, simplemente la comunidad se reproduce bajo otras condiciones. Y entonces aparecen las tradiciones de los pueblos, donde lo indígena es reconocerse, es fortaleza y es decisión, donde emergen los liderazgos, y cuando las demandas se dicen primero en idioma y luego se traducen al español y también al inglés. Y así narra las experiencias de San Quintín, tan valiosas para nosotros. Una buena cantidad de estudiantes de Chapingo proceden de San Quintín. A veces no llegan aquí a la sede central, sino que se quedan en La Uruza, más cercanos allá al norte, allá en la laguna. Pero son sanquintines, así, bueno, así les decimos, ¿sí? Son los sanquintines, los muchachos sanquintines. Y así narran las experiencias de San Quintín y anexas del rancho de Fox en Guanajuato, a los que suman los testimonios de California, de Texas, de Florida, cuando se pasa para el otro lado. Muchas experiencias. San Quintín resulta es significativo. En México se tienen cerca de 2,5 millones de jornaleros, de acuerdo con el Coneval, 2,5 millones. Esa cifra puede crecer hasta 6 millones si consideramos a las familias con las que se mueven. Uno puede advertir en los campos agrícolas, cuando están trabajando los hombres, las mujeres y los niños en la cosecha, claro, todos se lo van a pagar al padre, pues, ¿no? Al papá. Pero porque aparecen los botes, ¿cómo le llaman? Las cubetas, pues, ¿no? Los botes, aparecen botes de 20 litros, botes de 15 litros y botes de 10 litros, ¿sí? Según el tamaño del cosechador. Y entonces la lucha que se desarrolla ahí es por defender los derechos constitucionales
parece un chiste, ¿no? Así como los derechos constitucionales. ¿A poco eso se defiende? Pues eso ya lo tenemos, ¿no? No, pero es, o lo decimos en tono de chiste o lo decimos en tono de burla. O sea, por ejemplo, en la Constitución se dice en el artículo 123 que tenemos derecho a un salario remunerador, a prestaciones, a salud, a vivienda, a educación, a igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso, pues nomás nos tiene que dar risa, ¿no? Porque eso no, ahí no está, ahí no se da. Y atraviesa por el derecho a la organización sindical, ahorita vamos a ver eso, y donde narra la experiencia de San Quintín, y a los contratos colectivos de trabajo, que tampoco existen. La lucha de los jornaleros de 1970 en Sonora y Sinaloa, en el norte del país, tuvo como demandas, fíjense cómo es, los jornaleros agrícolas de Sonora y Sinaloa pelearon, pero no pelearon como jornaleros, sino pelearon como campesinos. Entonces la demanda de ellos no era salarios, sino era tierra. Y lograron la tierra, les dieron tierra. Se logró la expropiación de los latifundios, sobre todo extranjeros, pero ganaron no como obreros, sino como campesinos, se hicieron ejidatarios. Se ganó en buena medida, y cuando ganaron los de Sonora y Sinaloa, las tomas de tierra se reprodujeron en todo el país, ¿sí? Ese fue el gran detonador. Y así surgió entonces la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, o la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, y otras decenas de organizaciones rurales que se fortalecieron con las luchas que se desarrollaron en los años 70. Pero las luchas que emprendieron en San Quintín ya son ejemplares. ¿Por qué? Porque retomaron aquellas experiencias, pero y más. Pero los sanquintines no pelean como campesinos, ellos pelean como jornaleros. Ellos lo que piden es seguridad social, que haya seguro, que haya seguro social, pues el IMSS, pero seguro social significa que haya clínicas, que haya posibilidades de obtener permisos laborales por cuestiones de accidentes de trabajo o de enfermedades, que haya guarderías para los niños, que haya viviendas adecuadas, todo lo que el Seguro Social debe de proporcionar. Pero pelean también por incremento del salario, pero el incremento del salario hacen trampa. Ahí no se paga un salario por día, sino se paga un salario por destajo, a lo que coseches. Y entonces, lo único que hicieron fue de que si tenían que llenar 15 botes, ahora tienen que llenar 18 botes. Y los 18 botes te los pago más, pero te doy menos porque te descuento. Hay muchas formas de reducir los salarios, ¿no? Te presté y los intereses son tantos, te hago trampa a la hora de contarte, en fin, ¿no? Hay muchas formas. Y entonces, por ejemplo, el Seguro Social nos da el derecho a la jubilación. Cuando nosotros hablamos con los jornaleros, se habla con los jornaleros y se dice derecho a la jubilación, los jornaleros se ríen, ¿no? Pero los sanquintines, bueno, una cosa que demandaban era el respeto a las mujeres y que no hubiera trabajo infantil, pero en la lógica de la familia eso es obligado. Ganaron en parte frente a las renovadas alianzas y los siempre contubernios de los patrones y el gobierno, que hasta la fecha, inclusive con el gobierno actual, siguen sosteniendo, siguen menospreciando la lucha de los jornaleros, pese a todo lo que digan. ¿Sí? Esa es una deuda pendiente que tiene el gobierno actual, es un espacio que no ha cumplido, que se ha hecho ojo de pancha, pues, para no comprometerse, a pesar de que cuando son candidatos llegaron y se comprometieron, cuando son gobiernos, igual que los otros, se les olvidó, lo dejaron atrás. Y no cumplen con lo que está pactado. Sí, se aumentó el salario, pero se incrementó el número de botes cosechados, por ejemplo, y no siempre se siguen cumpliendo. A veces los salarios los aumentaron y luego los volvieron a bajar, y los descuentos aumentaron. El acoso, la discriminación y la explotación continuó, y las muertes también. ¿Qué pasa si ganan los de San Quintín el derecho al sindicato? Ahora les reconocieron un sindicato, pero les reconocen el sindicato y nosotros profesores sabemos
trabajadores, sabemos lo que significa tener un sindicato. Pero un sindicato, tener un sindicato sin tener contrato colectivo es tener nada, ¿sí? Es tener nada. Tenemos que tener el contrato colectivo, porque esas son las condiciones de vida y de trabajo. De tal manera que ellos ganan el sindicato y luego se lo dividen, vamos, ahí entra la mano negra de los patrones y el gobierno para que entre los mismos trabajadores se dividan. Pero imagínense que ganan los de San Quintín el sindicato y ganan el contrato colectivo. ¿Qué va a pasar enseguida? Que los 2,5 millones de jornaleros que hay en el país van a decir, yo igual que los de San Quintín. Todo el mundo está muy atento a lo que ocurre en San Quintín, porque de lo que depende de lo que ocurra ahí, es lo mismo que va a ocurrir con los cañeros, con los cortadores de naranja en el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, con los cortadores de fresa en Guanajuato y en Jalisco y en Michoacán, con los cortadores de café en 14 estados de la República. Bueno, se va a extender el ejemplo de los sanquintines. Si los sanquintines ganan, todos tienen que ganar. Y entonces aparecen ahí todos los movimientos en cada proceso, en cada cultivo, y la demanda es una demanda igual a la que nosotros desarrollamos aquí en la universidad hace años, 40 años y más, sindicato y contrato colectivo. Y es lo que nos dicen sin más los testimonios que nos presenta Cao. Y luego se pasa a los testimonios que logra obtener en Estados Unidos, de las luchas que se dan en Estados Unidos. Destacan algunas experiencias, por ejemplo, la de Los Ángeles, ¿no? Tan maltratados ahora con esta cosa de la migración de Trump, el acoso que hace Trump, pero más con una experiencia muy interesante de Inmo Lake en Florida, ¿sí? Inmo Lake en Florida, porque en Florida los de Inmo Lake ganaron su organización, ganaron las luchas contra Pizza Hut, contra Taco Bell, contra Kentucky Fried Chicken, contra McDonald's, contra Subway, contra Walmart, ¿sí? Ganaron y siguen ganando, siguen todavía en esa tendencia. O sea, lo que nos presenta Cao es de hace 4 años, pero en la actualidad ellos siguen ganando y siguen generando empresas ahora de los trabajadores. Lo importante es la identidad y la organización lograda. Las intervenciones de las universidades y los estudiantes, las escuelas norteamericanas, donde reclaman los derechos, apoyan solidariamente a los trabajadores, apoyados por algunas congregaciones religiosas, son muestras de que sí se puede. También en Estados Unidos sí se puede. Y eso le da una fuerza enorme a la gente que está en Chicago, que está en Nueva York, que está en otras partes de Estados Unidos, en estados que ni siquiera nosotros advertimos que existen movimientos sociales de migrantes en Estados Unidos, y eso nos lo explica Cao en este libro. La experiencia crece, y es la sensación que nos deja el libro de Cao. Este no es un libro solamente de un testimonio triste, es un libro de esperanza, así es como lo vi yo, Cao. Es un libro de esperanza, de que las cosas sí pueden cambiar, de que sí pueden tener mejores condiciones de trabajo y de vida los migrantes, de que sí se puede recuperar una forma diferente de hacer las cosas y de que se puede recrear. Inclusive luego nos narra una experiencia de unos muchachos que se dedican a tocar, ¿no? Sí, ahí, pero se dedican a tocar y son hay pueblos, hay de nuestros pueblos originarios, hay pueblos que son de por sí son músicos. Pero es posible el cambio, y eso es lo que recoge sus testimonios, frente a las adversidades, las amenazas, la desazón, el abandono, las complicidades, y ahí emerge la solidaridad de los migrantes, el comercio justo y la identidad de los trabajadores desde sus comunidades y regiones, desde sus costumbres y organizaciones. Para poder hacer el movimiento de San Quintín, se recuperaron se expresaron formas comunitarias de organización. Quiere decir que entonces no se iba a parar, a bloquear la carretera nomás así, sino se iba por comunidades. A la comunidad de los mixtecos les toca, de esta región de la Mixteca les toca tal lugar, a este otro.
casi así era organizado, ¿sí? ¿Y cómo era eso? Como si fuera un tequio, como si fuera un tequio. Yo me imaginaba que lo hacían de esa manera, pues, ¿no? ¿Sí? Con una visión muy comunitaria, muy organizada desde la comunidad, desde su origen comunitario. Desde ahí, otro mundo es posible. Así como nos dijeron, un mundo donde quepan muchos mundos, otro mundo es posible. Desde ahí renacerán nuevos movimientos frente a la sonada actual contra la migración y desde ahí se expresan ya distintas formas de resistencia. Y lo más interesante es de que tenemos que tener la certeza, es lo que nos brinda CAU, que pese a las dificultades, vamos a ganar. Gracias. No, CAU. Gracias a ti. Siya vinindo na nyani na kuwa na ya te si o shinindo na to o kayu ya bitin vashi trato no bitin de nama tu sabi tu sa. Muchas gracias a todos ustedes que están en este lugar para hablar un poco sobre este libro que empecé a escribir desde 2015, cuando justo se irrumpe el movimiento de jornaleros agrícolas en Valle de San Quintín. Y este libro, pues tal vez voy a ser muy demasiado soberbio al decirlo, pero es un libro pensado en dos historias. No sé si ustedes conocen, he leído poco de John Turner, John Kernel Turner de México Bárbaro. Entonces, más o menos este libro es una asimetría de un blanco que llega a México en 1908, porque en San Diego se encontró con Flores Magón y le preguntó, ¿y tú por qué estás aquí en México, en Estados Unidos? ¿Por qué estás en la cárcel? Y Flores Magón le dijo, pues que en México hay esclavitud, no hemos acabado con la esclavitud. Entonces aquel gringo le dice, pero ¿cómo si en México fue el primer país que abolió la esclavitud? Entonces ya le empieza a contar, y como no le cree de que esa idea de que México esclaviza a los indígenas, expulsa, deporta a los yaquis de su territorio y todo eso, se vino a México y se fue a Valle Nacional y con con las enequeras, pero llegó una situación, hombre rico, empresario, con dinero para poder entrar a las haciendas, poder hacer las entrevistas y conocer la percepción de los empleadores, por qué emplean ese salario, ese trato, ¿no?, hacia los trabajadores. Entonces, un poco también leyendo sobre la suba de las iras, de cómo se da este movimiento, ¿no?, que te mueves y entre más vas buscando, pues más pobre vas quedando, porque después pues, termina perdiendo todo. Entonces, lo que yo hice, yo no tengo dinero para poder llegar a San Quintín y platicar con los dueños de las empresas, con los dueños de las 12 empresas más importantes de Valle de San Quintín. Entonces, el único medio que tengo es mi lengua materna, Tunsavi, mi forma de ver el mundo. Entonces es lo único que tenía. Entonces llegué y le dije, pues yo quiero contar esa historia desde abajo, pero entrar a trabajar como jornalero, vivir como viven los jornaleros desde las cuarterías, cómo cocinan y todo eso. Y entonces ese fue el resultado que pudimos encontrar en México, haciendo un poco de trabajo de campo, porque me tocó trabajar como jornalero 15 días y luego ahí tengo mi cheque, que algún día vamos a ponerlo, a ver dónde vamos a colocar ese cheque, porque no lo cobré, no lo pagué, no lo cambié, porque iba con viáticos, entonces no había tanta necesidad de deshacerme de ese billete, ¿no? Pero ahí lo tengo todavía, y con el nombre con que trabajé en este campo agrícola. Y voy viendo, ¿no? Pues al término de trabajo, pues dicen, pues, deducción del IVA, de todo ese sistema de deducciones, ¿no? Y había una deducción de trabajo.
impuestos sobre la renta y luego impuestos sobre el trabajo. Pues, pero ¿en qué momento me afiliaron? Y yo estaba pagando el IMSS según el recibo, pero digo, pues a mí no me dieron la hoja rosa en ese entonces, no me dieron mi número de seguro social, no me dijeron nada, ¿por qué me están descontando? Sí, claro, sí me pidieron mi acta de nacimiento, me pidieron mi credencial de lector y todo eso, pero en un momento me pidieron la hoja de seguro social para decir que me van a descontar el seguro social. Entonces, todas estas situaciones se dan porque tiene que ver la colusión de los empresarios con el gobierno en turno. En ese entonces era gobernador, que se me olvida su nombre, el último gobernador panista, que fue el que mandó a reprimir todo ese movimiento de jornaleros, pero uno del dueño del rancho de Los Pinos, que muchos de los egresados de esta universidad han hecho práctica en Rancho Los Pinos y se han quedado a trabajar ahí, que es uno de los peores ranchos de Valle de San Quintín, donde se ha explotado más a los trabajadores. Uno de esos, José Luis Rodríguez, era secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Eugenio Elordoy, en el gobierno panista. Entonces, en ese periodo, pues se construyó una cancha de béisbol dentro del terreno de los hermanos Rodríguez. Y luego, pues, Luis Rodríguez fue diputado local por el PAN, y todo en ese proceso, pues, se entregó el dinero. Cuando se iba a construir una desalinizadora para desalinizar el agua, porque el agua que tiene la gente que trabaja en el Valle de San Quintín está más salada que el agua del mar, no puedes bañarte con esa agua, no puedes cocinar, y no hay agua en las casas, hay que comprarla. Entonces el dinero que estaba destinado para esta desalinizadora se ocupó para construir la cancha de béisbol en el terreno de los hermanos Rodríguez. Tiene un helipuerto donde ha aterrizado desde Vicente Fox, que estuvo ahí con los hermanos Rodríguez, porque era panista. Antes estuvo Ernesto Zedillo, que fue a inaugurar Rancho Las Pulgas. Luego de ahí Felipe Calderón pasó a ese rancho, y después Enrique Peña Nieto fue a entregar a ese rancho el premio a la tecnología, al uso de la tecnología a los hermanos Rodríguez. Entonces todo eso tiene que ver con esa colusión de políticos, y de todas esas 12 empresas agrícolas que están en el Valle de San Quintín son panistas, ¿no? Entonces, y son racistas, clasistas, todo lo que ustedes saben que tiene que ver con estos empresarios hacia los pueblos, comunidades indígenas. Entonces, esa parte lo documento, y me voy también al Rancho Fox a ver qué pasa, cómo es el trato, qué cambia entre uno y otro. Pues la situación es lo mismo, no hay mucha diferencia, la explotación está dirigido hacia los pueblos y comunidades indígenas, y de ahí pues me voy a Estados Unidos, a conocer qué está pasando en Estados Unidos. Ya el doctor Ocampo les hablaba de Imócali, la coalición de trabajadores de Imócali, y ahí nos fuimos al estado de Washington con el sindicato de Familias Unidas, que como un sindicato, una organización de inmigrantes indocumentados, lograron fundar su sindicato, Familias Unidas, y a través de ese sindicato obtuvieron su contrato colectivo. Desgraciadamente, uno de los organizadores, Alfredo Juárez Seferino, fue detenido el 25 de marzo y puesto en proceso y deportado apenas 16 de julio. Acabo de ir a entrevistarlo. Ayer me estaba viendo si podía llegar el día de hoy a esta plática, porque estuve hasta en la comunidad que se llama Santa Cruz Yucucani, municipio de Tlacuachistlahuaca, Guerrero, que para llegar a su comunidad fue todo un relajo, porque hay que llegar a Ometepec, Guerrero, pues no hay carretera para subir, y no hay carro, entonces hay que dar la vuelta hacia Oaxaca y entrar por Putla y salir, entonces, y luego llegar a Putla y que te digan ya no hay transporte para la Ciudad de México. Entonces es todo un conflicto. Y un joven que fue el fundador de Familias Unidas, era un niño de 13 años, cuando empezó a ser como intérprete, el que interpretaba del inglés a tunzavi, del inglés a español, porque era el único intérprete que había dentro de ese movimiento de jornaleros agrícolas, de Familias Unidas.
porque todos los jornaleros que trabajaban eran, que hablaban Tunzavi, hablaban Triqui, hablaban Mije, son de la parte de la montaña de Guerrero y parte de Oaxaca, que estaban organizando y lograron fundar ese sindicato de Familias Unidas, y luego pues ahora el trabajo que estaba realizando Alfredo era justo la campaña en contra de la visa de H2A. La visa H2A es la visa que da el gobierno de Estados Unidos a los jornaleros mexicanos para que vayan a trabajar en Estados Unidos. Y justo cuando estaba reporteando Familias Unidas en 2018, en 2017, muere un jornalero de Zacatecas, se llama Honesto Hernández, muere en los surcos de Sacuma Farm, al norte del estado de Washington, casi colindando con Canadá. Ahí muere de un infarto porque hay un incendio y como era una cañada, pues todo el humo se concentró en esa cañada y no hubo una evacuación inmediata y todos los trabajadores se enfermaron y como iban con visa H2A, los dueños no lo sacaron luego porque con el temor de que se iban a escapar, porque ese control que tenían sobre ellos, y por eso murió Honesto Hernández de Zacatecas en ese momento. Entonces, pues Alfredo dirigía esa campaña para concientizar a los trabajadores de que van con visa H2A, de que se organicen, de que ya no vayan a trabajar con esa visa porque eso significaba la muerte para ellos. Entonces, pues eso fue la causa por la cual detiene a Alfredo y lo expulsan de Estados Unidos apenas hace 15 días que llegó a México. Entonces, en todo eso hemos dado tratando de encontrar qué está pasando en los campos agrícolas. Y muchas veces, siempre inicio la plática preguntando al público, ¿no? ¿Qué comieron ustedes al salir de su casa? ¿Comieron tomate, cebolla? ¿Qué condimento lleva esa comida, ese guiso que desayunaron o que van a comer? ¿Qué agua fresca van a tomar? ¿Qué van a comer? ¿Carne de puerco, carne de pollo? Le pregunto esto porque cada alimento que usted se lleva en la boca tiene una pizca de sangre en la forma de cómo se explota a los trabajadores. Por ejemplo, en las granjas avícolas de Arkansas, del noroeste de Arkansas, está la pollería más grande de Estados Unidos y tal vez del mundo, porque es el que surte los pollos a Walmart casi en todo el mundo, que se llama Tyson. Todos los trabajadores que salen de Tyson terminan con trombosis, inmovilizados de los brazos, no pueden, porque todo el tiempo están en la cadena de producción, en el estajo de pollo, y para poder mantenerse todo el tiempo, porque no tiene posibilidad de irse al baño, no le da tiempo, permiso, porque si se va, pues se hace un relajo en la cadena, entonces ahí están. Y para permanecer todo el día, las 8 horas o 10 horas en esa cadena de producción, tiene que usar pañales desechables. Entonces usan ese pañal desechable y eso pues le ha ocasionado de que termine con trombosis o se le inmovilicen los brazos o que ya no puedan caminar. O sea, y fue cuando los entrevisté, era así cosa ¿qué hago platicando con estas personas? ¿No? Porque los ves y no pueden ni decirte las palabras, sostener una plática de más de 10 minutos porque la enfermedad en que terminan. Otro termina intoxicado por el alto uso de químicos que se utiliza en la limpieza. Entonces, toda esa situación lo estamos viendo, ahí está la explotación, la esclavitud moderna, que no se ha querido hablar en este contexto, ¿no? De que estamos hablando de que estamos viviendo un mundo de democracia y todo, votamos y todo, pero nadie está hablando qué está pasando con los jornaleros agrícolas, avícolas, que están ahí en la cadena de producción y que nosotros pues seguramente cuando salgamos de aquí vamos a llegar a un restaurante, vamos a pedir una ensalada de verdura y una jarra de agua de fruta sin pensar, sin cuestionar cómo fue producida esa ensalada, las frutas o la carne que vamos a comer. Entonces, la idea de hacer este libro pues es un poco de saber qué está pasando ahí abajo, ahí con los pueblos, con los campesinos, con los jornaleros, pero también cuestionar un poco hacia nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar esta dinámica? Porque el doctor Ocampo ya nos hablaba de Imócali, ¿no?
En Mócale lograron una lucha importantísima en contra de las transnacionales, pero gracias al movimiento de los universitarios. ¿Qué están haciendo los universitarios, los académicos, los estudiantes para concientizar y acompañar estos procesos de lucha, de la resistencia de los jornaleros en México? ¿Qué están haciendo las iglesias progresistas en México? Están acompañando esta lucha. Estamos nosotros incidiendo para que haya una nueva legislación que obliga a los dueños de estas empresas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, un poco de eso, de reflexionar lo que está pasando en los campos agrícolas y en las granjas avícolas, y también saber qué tenemos que hacer, porque esta historia de explotación pues no va a terminar aquí, ¿no? Sino que va a seguir, porque la economía ahorita en Estados Unidos están deportando a todos los jornaleros indocumentados, pero también se están llevando a miles de jornaleros con visa H2A, pero los que van con visa H2A van en calidad de esclavo. Y eso que el gobierno mexicano no lo ha dicho y no lo quieren decir porque les conviene presumir que están generando empleo y están enviando a trabajadores a Estados Unidos, pero no están diciendo que están enviando a personas para esclavizarlos. Porque una de las situaciones de los jornaleros con visa H2A es que llegan a un lugar en la granja, no pueden salir en ese lugar, ahí están encerrados de lunes a sábado, el domingo tienen que salir 2 horas para ir a comprar, regresar y seguir trabajando toda la semana. Y si alguien decide salirse de ahí, pues le quitan la visa y lo ponen en deportación y el siguiente año ya no puede volver a solicitar visa porque no cumplió con el contrato que firmó antes de salir de México. Entonces, justo eso me decía Alfredo, es que ya no queremos que las empresas controlen a los trabajadores y ya no queremos que se muera otro honesto en los surcos. Y hay otro caso de lo que hemos revisado, está otro caso de Modesto, que se les congelaron los pies porque estaba podando arándano en pleno invierno, en diciembre estaba trabajando y no tenía equipo adecuado y se le congelaron los pies. Y cuando lo llevaron al hospital, no había intérprete y le amputaron la planta de sus pies. Entonces, y ahora pues después de una lucha con organizaciones sociales, lograron que se le pague una indemnización de $700 mensuales. Creo que con $700 no te alcanza ni para una semana si eres de buen comer, ¿no? Entonces hay que buscar levantar alimentos en banco de alimentos para poder sobrevivir. Entonces esas son una serie de historias que hemos logrado documentar. Y ahí está en este libro, y te lo tenemos aquí, traje unos ejemplares por si a alguien de ustedes le interesa saber. La historia es triste, pero también hay esperanza, ¿no? De ver la lucha como la del Sindicato de Familias Unidas o como la de los trabajadores de Imócale, que ahí se ven las organizaciones y también ahí se ve la lucha y la resistencia de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes y sobre todo de los universitarios que acompañan este proceso. Muchas gracias.